Hoy nos acompaña Magdalena Molina, autora del libro Amar una discapacidad diferente. Magdalena escribe desde la experiencia, sin victimizarse ni buscar épica. Su libro no propone superación como consigna ni resiliencia como eslogan, sino una mirada honesta sobre el cuerpo, la identidad, la discapacidad y la forma en que la sociedad incluye o excluye. Es una historia de vida contada con coraje, lucidez y palabra propia. Una invitación a revisar prejuicios, a correrse de los rótulos y a habitar la propia historia sin pedir permiso. Magdalena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, bella. Gracias Buenas tardes, bienvenida. Esa reseña, gracias por esa reseña. Qué no, lindo. Por favor, para que, a ver si, no sé si te escucho mejor, porque me parece que te voy a escuchar, ahí está, te voy a escuchar mejor así. Sí, ahí está. ¿Cómo estás? Magdalena, Maggie, ¿cómo te llamamos? Maggie me dicen. Me gusta Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Bien, Tostadita bien. te veo. ¿Cómo? Tostadita te veo. Ah, sí. Bueno, vos has podido tener vacaciones. Aquí mi socio, el señor Chismuse, quien nos acompaña, estaba justo diciendo que por trabajo va a tener que medio suspender sus vacaciones. Así es que estábamos hablando justo de trabajo, vacaciones y ese tema. Maggie, Sí, se puede. vamos, te voy a hacer, ante todo quiero comentarles a los oyentes que vamos a hablar con la autora de este libro. Ahí está, ahí se ve perfecto. El cual es un libro que la verdad, en un corte de luz que tuve en mi casa hace muy poquito, dije, pongo la luz de emergencia y leo un poquito para ver de qué se trata el libro y lo voy leyendo. Como lo tenía en mi mesa de luz, volvió la luz y yo seguía con el libro y pasaron 2 horas y terminé el libro, porque es un libro muy atrapante acerca de la historia de vida, casualmente de Maggie. Maggie, te voy a hacer una pregunta. ¿Por Sí. qué era importante dejar eso claro desde el inicio? A lo largo del libro cuestionás mucho las etiquetas. ¿Por qué lo tenías que dejar claro? Porque siempre estuve como no en contra, o sea, nunca encajé en las etiquetas. Ajá. Siempre era como, viste que uno crece Sí, y en el colegio, sobre todo en la adolescencia, que es lo más difícil, sí. y te van como rotulando y ubicándote en ciertos lugares, o encajás o no encajás en distintos Sí. lugares o en distintos grupos, Sí. ¿no? O en distintas cosas, y yo siempre estaba como afuera de eso. Ujú. O no sé si tan afuera, sino que no estaba la etiqueta que me ponían a mí Sí. dentro de las que yo escuchaba. ¿Viste? Era Ujú. como, bueno, en el colegio estaba, no sé, ¿viste esa serie que decía las populares, las Y divinas? las populares y las divinas, sí. Claro, bueno, yo estaba afuera de cualquiera de esas dos. Entonces, crecí como escuchando eso mucho. Sí. Y siempre me hizo mucho ruido y siempre en algún momento dolía, ¿no? No encajar, Sí. no encontrarte en ninguna de esas etiquetas, Sí. no poder ser parte de algo de eso. Sí. Y porque cuando uno es chico, o sea, es chico, no te entra en la cabeza que quizás eso no está tan bien o que eso no está bueno. Vos entendés, así vas creciendo y mientras no entras en eso, viste, te hace ruido, Sí. te duele, hasta que, bueno, uno puede crecer y depende de las herramientas que tenga, ver cómo lo maneja. Pero de niño y adolescente es difícil. inevitable. Sí. Maggie, y te hago una consulta, porque comenzamos a hablar del libro, lo mostré. ¿Me puedes contar un poquito de qué se trata tu diagnóstico? Sí. ¿Qué te llevó a escribir y en qué momento? Yo ya lo leí, ya sé en qué momento lo escribiste. Bueno, también sé que te gusta mucho la música, te gusta mucho bailar. Pero nos contás un poquito acerca de esa patología tan especial que yo cuando la leí la verdad es que no la conocía, así que investigué un poquito acerca del tema. ¿Nos contás Sí, un poquito sobre eso? se llama displasia epifisaria múltiple, está considerada una patología rara, porque Sí. es como un poco los casos. Yo nací, es genético, o sea, nací con esta patología, pero me la diagnosticaron a los 26 años recién. Ok.
Mientras tanto, durante todos esos años, Sí. Mi mamá me llevaba a hospitales, clínicas, a todos los lugares donde le decían que podía llegar a saber algo más o tener algún diagnóstico para tratar lo que me Sí. pasaba, porque siempre se me trató la sintomatología, pero no sabíamos de dónde venía. Y me llevaba siempre a todos lados, pero no teníamos un nombre de eso. Entonces, en el camino, sin tener el nombre exacto y sin saber bien de qué estábamos hablando, qué pasaba, me pasaron un montón de cosas que se podían haber evitado si sabía yo desde el principio ese diagnóstico, que lo tuve muy grande, de más grande. Y bueno, el libro surgió en pandemia. Porque empecé a tener estas mismas emociones, digamos. Yo cuando supe por primera vez el diagnóstico, el nombre de la patología que tenía, lo que fue a los 26 años, después de muchos años, o sea, toda una vida de buscarlo y de querer saber qué era lo que me pasaba, porque no, en algún punto no tenés control sobre tu cuerpo, ¿no? Sobre lo que va pasando. Y en pandemia, cuando, bueno, después de las primeras semanas, que todos hicimos de todo, o sea, cocinamos, cantamos, bailamos, hicimos de todo, y en un momento ya no sabía más qué hacer y la empecé a pasar muy mal. Empecé a sentir, yo vivía sola en un departamento, en un monoambiente, y la empecé a pasar muy mal. Empecé a sentir estas mismas emociones de sentirme presa de mi cuerpo, porque era estar adentro de mi casa sin poder moverte, o sea, era general, o sea, nos pasaba todo, y la cabeza a 10.000, la cabeza que maquinaba de día, de noche, no tenías horario. Y en ese momento, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para sentirme un poco mejor? Y empezaba a ver lo que pasaba afuera también. Yo trabajo en un hospital, entonces estaba muy cerca de lo que pasaba y afuera y con pacientes y demás. Y ¿qué hago para...? Y muy a mi favor en ese momento, por la patología que tengo, yo había vivido dos cuarentenas en mi vida. Una fue a los 17 años, durante 6 meses estuve en mi casa sin ver, porque la misma patología, yo nací con cataratas congénitas y tuve desprendimiento de retina, entonces estuve 6 meses sin ver, y en el transcurso de esas, una cirugía a la otra, estaba en casa, o sea, no salía. Perdón que te corte, pues es muy interesante esto, para difundir sobre todo. ¿Nos puedes contar un poquito los síntomas? Porque si alguien que te está viendo, te está escuchando y le pasa lo mismo, puede identificar, ¿no? Claro, es muy difícil. ¿Qué te pasaba? La afección es genético. Yo nací con esto, con cataratas congénitas, y a los 2 años, cuando intentaba empezar a caminar, mi mamá notó una dificultad, que era la marcha, ¿no? O sea, no podía pararme, si me caía al suelo me tenía que parar como en escalera, en 4, no tenía como equilibrio, y eso dificultaba la marcha, la actividad física. Tengo las rodillas como flexionadas, no les puedo extender del todo. Eso fue desde siempre así. Entonces, la cadera, en vez de estar derechita, digamos, como alineada al cuerpo, está hacia adelante. Y eso hacía también la postura, el cambio en la postura. Eso te hace propenso a fracturas de fémur, por ejemplo, en este tipo de patologías, que me pasó a los 20 y pico de años, la fractura de fémur. Porque uno de los síntomas tempranos que tenés es artrosis en todo el cuerpo. Se te despierta la artrosis en todo el cuerpo. ¿Y a qué edad te va afectando las articulaciones. Entonces lo que te proponen para ir mejorando eso es como ir haciendo cirugías y reemplazos en todas las partes más afectadas. O sea, yo ya tengo doble reemplazo de cadera, cirugía de rodilla, bueno, y todas las que vayan surgiendo según la necesidad. Y Magda, ¿y si te hubiesen diagnosticado en su momento de pequeña, cuánto de esto se podría haber evitado? Hubiera evitado mucho dolor. Dolor a nivel físico, o sea, dolor del cuerpo. Yo ahora, por ejemplo, la artrosis está muy avanzada, si bien la tratamos y hago terapias y demás, está muy avanzada. Yo tengo ahora 40 años y mi cuerpo, mis articulaciones y mis huesos tienen 70. Entonces 70 y más. Entonces es haberlo sabido antes, por ahí me hubiera ayudado a manejar el avance de esto. De que no avance tan rápido, de tener otras herramientas para esto, más que nada para el dolor, porque no tiene cura. Entonces yo ya sé que eso va a ser así, pero quizás hubiera sido como
más lento todo. Es muy importante De repente lo que decís. Es muy importante. Es muy importante lo que estás comentando, no es un dato menor. Sí. Repetí el nombre de la enfermedad, por favor. Displasia epifisaria múltiple. Ok. O sea que se hubiese evitado el dolor físico y se hubiese tratado de no llegar hasta esta etapa tuya a los 40 años con una artrosis avanzada de una persona de 70 y tantos. Sí. Bien. Sí, sí. Tengo ahora, por ejemplo, próxima a una cirugía de tobillo, sí, de pie, de izquierdo, porque ya no lo puedo manejar y hay que hacer una cirugía. Y lo que va pasando es eso, o sea, te van haciendo la cirugía como para mejorar, para... Sí. Pero en mi caso, que ya tengo un reemplazo de cadera, también hay que ser como muy cuidadosos y ver bien qué hacemos, porque siempre me pasó lo mismo. Tengo a favor y en contra la edad. A favor porque quizás te recuperás rápido, ¿no? Porque alguien de 40 por ahí todavía tiene la energía y la de recuperar. Pero te juega en contra porque exigís al cuerpo, o sea, yo exijo a mi cuerpo como alguien de 40 cuando ya tiene 70 y pico. Y eso te juega en contra. Te va afectando otras partes. O sea, te cura una parte y te va afectando otras. Hay algo que me sorprendió, que me gustó mucho de tu libro, y es lo positiva que vos sos en todas sus páginas, porque creo que no pasé por ninguna página sin encontrar en ellas algo que fuese positivo. Realmente eso me gustó mucho, porque es muy difícil tu historia. Los que llevamos una patología, eso lo sabemos, muchos de los oyentes saben que yo tengo esclerosis múltiple, y los que llevamos cosas que nada que ver a lo tuyo, porque la verdad es que cuando te escucho o cuando te leo, digo, lo mío es una boludez, es un resfrío. Y ninguna patología en realidad es un resfrío. El tema es cómo uno lo lleva en la vida. Y vos creo que sos... me encantó cuando lo leí, me emocioné mucho, de hecho te mandé un mensaje en ese momento, porque vi eso, el positivismo en cada página, a pesar de la historia fuerte, lo positiva que sos. Gracias. Sabes que yo aprendí eso sí. con los años y aprendí, porque entendí que de hecho en una de las partes del libro dice, ¿no?, que yo aprendí a sonreír porque entendí que llevar un cuerpo que duele enojado lo hace más complicado. Sí. Porque lo fui descubriendo eso, o sea, ir por la vida enojada y renegada y por ahí, y me daba cuenta que me perdía otras cosas sí. muy lindas, y que la patología no me la negaba, digamos, no me negaba a disfrutar un día de sol, sí. No sé, una juntada con amigos, una noche de baile que me encanta. Sí, después, bueno, tenía la otra parte que al otro día era difícil, pero igual iba a ser difícil. Igual es difícil, igual duele. Sí. Hoy, por ejemplo, ahora el cuerpo me duele. Me duele estando en mi casa sentada, estando en el trabajo o estando acá charlando con vos. Sí. Y ¿por qué negarme esta posibilidad de charlar con vos si el resto va a ser igual? Y charlar con vos seguramente es súper más positivo que quedarme con el dolor en mi casa. Entonces lo fui aprendiendo, lo fui y lo fui trabajando mucho, y entiendo también que uno lo único que no puede elegir en la vida es cómo y cuándo nacer. El resto, viste, cuando empezás a tener autonomía y a crecer, sí. vas eligiendo cómo querés vivir y cómo querés llevar lo que te toca. Sí. Yo no elegí esto, pero sí elijo hoy desde qué lugar lo quiero llevar, y el libro surgió desde ahí, desde esa necesidad de pararme por alguien más, ¿no? Yo cuando estábamos todos en cuarentena adentro, sí. dije, bueno, yo tengo a favor que tengo dos adentro, claro. tengo dos, ya viví 2 veces esto, que puedo contar que a alguien más le sume, que a alguien más le sirva, ¿no? Sí. Que cómo manejarlo, cómo llevarlo, porque me di cuenta que era más allá de cocinar, de hacer manualidades, que de repente era un encierro, era un no manejar, no tener el control sobre lo que uno quiere hacer o puede sí. hacer. Y dije, bueno, esto quizás si yo cuento que yo ya pasé por esto y cómo me sentí, a alguien más le puede sumar. Y surgió desde ahí
desde esa necesidad de hacer red. Me parece súper importante cuando uno la tiene un poquito más complicada, con quién hacer red, quién te acompaña, quién está alrededor tuyo, cómo te suman. Eso me parece súper importante. La familia, los amigos. Maggie, y hacen vos, que sí, tu red es tu familia, tus amigos, sos muy familiera por lo que estoy leyendo, sos muy familiera de amistades también. Tenés una amiga todavía desde la primaria. Sí, desde jardín, Carolina. Está es Carolina, la del libro, es mi amiga desde jardín de infantes. Mira, y Maggie, Carolina te acompañó en muchos momentos complicados, eso se aprecia en el libro, y también hay una persona que te acompañó mucho, un médico, ¿no? Uno de ellos al menos. El oftalmólogo, el cirujano de la vista. Sí, hablas muy bien de él y me gusta la forma en que te expresas de él y de la persona, no tanto del médico, sino de la persona. Es que él hoy sigue siendo mi médico. Hoy él me sigue controlando y cuidando. Ya no está más donde estaba, donde me operó, donde yo ya tiene su consultorio, digamos, y voy ahí de forma particular, pero yo soy como su paciente pro bono y él me sigue acompañando y lo hace con un amor y con una dedicación que tuve la suerte de verlo en varios profesionales, la verdad, pero como él es único, es muy particular. Es muy especial. Cada uno tenemos nuestros angelitos, ¿no? Cuando tenemos una cosita, y creo que vos lo mencionás en algún párrafo como un ángel, un protector. Realmente me emocionó mucho cuando leí esa parte, porque yo también tengo a mi angelito. Hay un tema que no quiero dejarlo pasar, pues justo lo mencionó. Es un poco cómo conviviste con el tema de las prepagas o las obras sociales con la enfermedad. Sí, de niña mi mamá no teníamos nada. Entonces, cuando ella me lleva primero a una clínica privada de cerca, porque por el tema de la vista, ella se da cuenta cuando me expone al sol que yo no abría los ojos. Entonces me lleva a una clínica privada muy conocida de la zona. Como no teníamos recursos, mi mamá no tenía obra social, no teníamos nada, solo tenía para hacer la consulta particular esa vez. Bueno, le dicen lo que tengo, que es cataratas congénitas, que me tenían que operar y demás, y me deriva a un hospital especializado en oftalmología, pero hospital público. Ahí me operan el ojo derecho y al año el ojo izquierdo, y con el ojo izquierdo tuve una mala praxis, una mala experiencia, que perdí el ojo izquierdo a los 4 años y no me trataban por la cirugía, me decían que había sido le decía a mi mamá que había tenido una gripe de quirófano porque era muy chiquita y que hacía mucho frío y demás, pero en realidad tenía una infección en la cirugía. Mi mamá me saca de ese hospital bajo su responsabilidad y me lleva de vuelta a la primer clínica donde me había llevado, y ahí me operan de urgencia porque si no era o perdía el otro ojo o la infección iba a la cabeza, y ahí lo hacen gratis esa vez. Entonces yo desde muy pequeña, o sea, desde que recuerdo, tengo como esta falta de recursos, como te dificulta mucho todo. A mi mamá sobre todo en ese momento, ¿no? Porque bueno, yo ya a los 18 empecé a trabajo en el hospital de clínicas, y a partir de ahí ya tengo mi cobertura y todo lo que necesito para tratarme y demás, pero en ese momento no teníamos nada y fue muy difícil para ella. Y ahora, hoy, a mí me toca igual pelear con la cobertura, como por un montón de cuestiones, más que nada porque tenés un certificado de discapacidad que a veces no te lo quieren reconocer, no te lo quieren ver, nada. Hay que pelearlo mucho en algunas circunstancias con la cobertura. ¿Cuántas veces tuviste que recurrir a un abogado por las obras sociales o por la falta de medicamentos o de estudios? O tu mamá, fue más ¿no? Mi mamá en su momento varias veces.
cuando las primeras cirugías, ¿no? Pero era muy chica mi mamá, era muy chica, era como otros tiempos y como que también quedó todo en nada, o sea, no se pudo avanzar mucho en esos procesos. Y ahora a mí, yo que ya me manejo sola y que ahora me ha tocado la última cirugía de cadera, por la prótesis, porque me la querían cobrar y demás, entonces tuve que apelar a todo eso para que reconozcan que me corresponde la cobertura al 100% de la prótesis. Me decían que no, porque la cirugía no tenía que ver con la patología. Entonces digo, a ver, ¿en qué cabeza cabe que alguien de 39 años, 38 en ese momento, se haga un reemplazo de cadera porque está aburrido? O sea, claramente es un pedido médico por una patología, no es porque, ni siquiera porque tuve un accidente, o sea, es algo porque programado por una patología. Y bueno, ahí lo peleamos un poco y salió bien, digamos. Salió bien de que no me lo cobraron, pero la verdad es que hacerte pasar por todas esas situaciones es horrible. Innecesario. Es horrible, es innecesario. Aparte te hacen pasar por todo el tiempo por la misma enfermedad y no, como que no se te quita de la cabeza y cuando estás durmiendo te despertás pensando en eso, cuando te despertás estás pensando en eso. Y en algún punto te sentís culpable. Exacto. A mí me pasaba mucho eso. Sí. Me pasaba mucho de sentir culpa de lo que me pasaba. Además de lo que te pasa, ¿no? Tenés que lidiar con la culpa porque me pasó mucho. Con una línea de colectivo, yo vivía en Moreno y viajaba a Capital todos los días para trabajar. Me sentía culpable de tener una discapacidad y tener que ponerme en una fila que te daban un asiento o no, depende del lugar, si había lugar o no, y te ponían en un costado y ahí tenías que esperar mucho tiempo para poder subirte a un colectivo, o si subías en otra parada, que sentirte como súper observada por el chofer porque te miraba como, bueno, ¿y a vos qué te pasa? He escuchado ese comentario, ¿no? ¿A vos qué te pasa? Y que tenés que subir. Esas situaciones que decís, yo ya expliqué esto, y aparte no, innecesario. Sí. Pero bueno, esas fueron cosas que fueron haciendo que con el tiempo tratar de trabajarlo para que no duela, para que no afecte y que uno pueda seguir, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que todavía no puede, no sabe o no sé incluir, ¿no? Y es muy difícil. Siempre pienso y en el momento que me senté a escribir también fue tengo 2 sobrinos y dije, hay que allanarles el camino, hay que de la forma que cada uno pueda, desde donde pueda, yo escribiendo, contando, transmitiendo, hay que allanarles el camino porque esto no puede seguir pasando, ¿no? Que te pongan que te sientas de esa manera y culpable porque te pasa algo, porque sos distinto, porque diferente por algo, porque en realidad, o porque no entras en ciertos grupos como uno espera o quiere, no sé, como esto no puede pasar más, tiene que empezar a cambiar, ¿no? Y pienso siempre en ellos que son chiquitos y que por ahí estaría buenísimo que se les facilite un poco todo. Sí, mira, Maggie, yo siempre digo que los que tenemos un papelito con un diagnóstico somos edición especial, ¿sí? Somos diferentes, somos especiales, o sea, no, lo nuestro pasa por otro lado. En el epílogo decís que el espejo ya no es tu enemigo. ¿En algún momento fue tu enemigo? Sí, mucho tiempo. Y no ser hegemónica. Viste, como ahora me río, pero de adolescente fue muy difícil. Incluso cuando me casé, después me divorcié, como cualquiera, ¿no? Sí, todos pasamos cualquiera por que mí. vive, cualquiera que vive, se casa, se divorcia, todo. Bueno, yo también, pero sí, mucho tiempo era verme y que no me gustara lo que veía en el espejo, que pelear con eso todos los días. Y de muchos años no tuve espejo en mi casa. Mira. Así que bueno, de a poco lo pude ir trabajando y
sí, hoy sí. Y el tema fotos también era, bueno, es muy parecido, ¿no? Verte es como... Sí. Pero sí, me costó mucho tiempo. Y de hecho, hasta el momento que escribí, que eso fue en 2020, yo creía tener un montón de cosas resueltas, por eso las iba a escribir y las iba a compartir y las iba a contar. Y cuando las empecé a escribir, tuve que frenar varias veces, volver para atrás y trabajarlo de nuevo, ¿no? Obviamente en terapia y demás, para poder de verdad contarlo desde un lugar más, no sé si superado, pero por ahí que duela menos. Sí, más. O sea, que no duela tanto el alma como duele el cuerpo, ¿no? O sea, tal cual. Parece que pasa más Sí. por ahí. Maggie, la música tuvo un rol importantísimo en tu vida. ¿Fue un proceso Sí. muy personal? O sea, ¿qué te llevó? ¿Por qué tan arraigada a la música? Me encanta bailar, amo bailar. Es en el único momento donde yo no siento dolor. Me pasa, me parecía súper loco, ¿no? Y una vez hablándolo también en terapia me decía mi psicóloga, realmente te gusta y te genera un estado de placer que hace que no te duela nada. Porque me pasa mucho eso. Me gusta mucho, bueno, estudié canto también porque me gusta mucho, pero bailar me gusta, o sea, lo disfruto mucho. Es en el único momento donde yo no siento dolor, donde no me pasa nada. Y donde de más chica era en el único momento donde yo me sentía igual a todos, bailando. Era donde yo sentía que podía hacerlo igual que el resto. Quizás nada que ver, pero era mi sentir. No, pero si era tu sentir y vos te sentías, o sea, lo importante es lo que uno transmite, ¿no? Lo que uno siente y a su vez transmite. Porque cuando uno está bien y transmite eso, transmite bienestar, o sea, la realidad voy a ser ordinaria, me chupa un huevo lo que está pensando el otro, o sea, yo lo estoy pasando bien, estoy siendo feliz en este momento y lo disfruto. Y lo disfruto y es así, o sea, uno tiene que disfrutar de las cosas. Chiquitas, grandes, no importa, disfrutarlo, ¿no? Sí, tal cual. Maggie, Miguel, ¿vos le querés hacer una pregunta? No, muy interesante, no, básicamente era un poco ver la enfermedad, un poco difundirlo. Sí. El tema de los síntomas era importante saberlos porque se detecta en forma temprana, y el nombre de la enfermedad, como es tan difícil, es difícil repetirlo porque la verdad es difícil, no. Sí. Displasia epifisaria múltiple. Está bien. Bien. Está en la epífisis, o sea, lo que más se afecta es la epífisis del hueso. Sí. Y es muy muy loco porque a mí durante muchos años me hicieron muchos estudios, biopsias musculares, óseas. Yo dormía con las rodillas entablilladas porque me decían que de esa manera se iban a estirar. Y un montón de cosas, o sea, estudios en los que se les ocurran. Y cuando voy, después de una caída, me golpeo la rodilla, voy al traumatólogo, me hace la placa, me dice, tenés mucha artrosis para la edad que tenés. En ese momento tenía 26. Y yo le digo, sí, pero o sea, sí, pero es común, o sea, yo ya lo sé a esto, tengo mucha artrosis, ya lo sabía. Me dice, no, mira, tenemos que ver al reumatólogo. Y me acompaña, y el reumatólogo me pregunta, bueno, ¿por qué estás acá? Le cuento, me caí, me hicieron una placa, tengo artrosis, me dijeron que te venga a ver. Y bueno, le cuento desde cero, ¿no? Nací, así que me costó caminar, bla, bla, y me termino de contarle todo y me dice, ¿y en los ojos qué te pasó? Entonces yo le hago como un gesto de agotada y digo, ¿eso también te lo tengo que contar? Sí, me dice, bueno, le cuento, nací con cataratas congénitas, termino de contarle todo eso y me dice, vos tenés esto, se llama displasia epifisaria múltiple, ¿nunca te contaron de esto? Te juro que no. Me dice, mira, yo te voy a pedir unos estudios para confirmar, pero estoy seguro. Y lo único que me pidió y con lo único que se confirma la patología es con radiografías. Me jodés. Las radiografías más simples, las que uno conoce de toda la vida. Él me pidió radiografías de todo el cuerpo, armó el esqueleto, o sea, armó todo mi cuerpo con las placas, las revisó y me dijo, sí, es esto. Y estoy seguro, y bueno, esto no tiene cura, pero vamos a llevarlo para donde a vos te siente mejor, lo que a vos te haga mejor, vamos a ir buscándole la vuelta juntos. Pero él es
es una enfermedad súper rara que se diagnostica muy simple si llegás al especialista, ¿no? Al profesional correcto. Sí. ¿El libro es comercial o cómo se puede obtener ese libro? Que está interesante. Se puede en la editorial, en la tienda web de la editorial de Petrichor Ediciones. Okay. Bien. Es muy lindo y aparte trae algo que me encanta cuando son los libros lindos, es su propio señalador, me encanta, y con una bolsita divina también. Maggie, vos estás ahora por sacar otro. Sí, ya la semana que viene ya está para entregarse, se hizo la preventa y todo. Es un libro de relatos cortos. Sí. Siempre es autorreferencial, porque siempre cuando uno escribe tiene mucho que ver con uno lo que escribe o cómo lo escribe, pero es distinto la forma del libro. O sea, este es el primero, era mi historia. Sí. Y el segundo libro son relatos cortos que es mucho más emocional, digamos. O sea, fue un proceso de 3 años donde me operé de la cadera, donde pasaron muchas cosas y encontré la forma de compartirlo y de contarlo a través de esos textos más cortitos y que se enfocan más en las emociones, o sea, en lo que yo fui sintiendo. Mira. Más que puntualmente en circunstancias, momentos como es este primer libro, donde voy contando cada cosa que fui viviendo. En este segundo libro es más las emociones, más lo que yo fui sintiendo durante ese proceso de volver a entrar a un quirófano, del fuera, de la gente que me acompañaba y todo eso. Bien. O sea, vos me decís que el que viene es más emocional que este. O sea, voy a llorar más. ¿O me estás diciendo eso? O sea, porque yo con este me emocioné mucho. Me estás diciendo me voy a emocionar más. Bien. Sí, bueno. Creo que toca otras fibras. El segundo se llama El sentir de mi cuerpo, así que tiene va más por ahí. Bien. Por lo que uno siente. Maggie, te tenemos que despedir, no sin antes decirte que sos un orgullo. La verdad es Gracias. que y admiro mucho tu red de contención, tu familia, tus amigos. Pues muy importante cuando tenés una patología, tener la contención. Sí, tengo un equipo hermoso. ¿Continúas, Miguel? Bueno, lo importante siempre en la vida, siempre lo charlamos con Alejandra, es no lo que te pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa, cómo hacer frente a eso, ¿no? Y no victimizarse. Entonces se puede salir adelante y con dignidad, como veo que vos tenés mucha dignidad. Aparte no es víctima, ella no es víctima, No, lo menciona todo el tiempo, que no es víctima. Pero eso es buenísimo. lo fácil es victimizarse y sentirse, hablar. ¿viste? Y yo veo con ella que es un ejemplo. Tal cual. Y la verdad, bueno, te felicito. Bien. Te felicito. Gracias. Maggie, muchísimas gracias. Cuando salga tu segundo libro, te lo pido por favor. O sea, me avisás y hacemos un corto para presentarlo. Dale, si bien ya salió y está Por con la supuesto, preventa, lo vamos a comprar, decirlo, lo vamos a comprar desde ya. Este fue un obsequio de ella muy lindo para Navidad, así que bueno, vamos a... que de hecho la dueña de la radio está interesada también en leerlo, porque le dije, te lo voy a dar para que lo leas, pues es buenísimo. Así es que bueno, cuando tengas tu segundo nos avisás y hacemos un corto y lo charlamos también, ¿te parece? Dale. Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer compartir. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Un beso enorme. Gracias. Bueno, fue un poquito, me quebré en un momento. Sí, son temas medio complejos, está bueno darlos a conocer. Sí. Porque lo fácil es hablar de otras cosas. Tal cual. Y cada tanto es bajar un poco a tierra, ¿no? Sí. O sea, cada mañana que abrimos los ojos tenemos que agradecer. Agradecer que podemos abrirlos, que podemos pararnos, que podemos hacer actividades, que podemos respirar, trabajar, Miguel. que podemos respirar, que podemos amar a nuestros seres queridos, que podemos, hacer cosas que nos gusten. Sí. Ser felices. Hoy escuchamos a Magdalena Molina, una voz que habla desde la experiencia, sin victimismo ni rótulos. Una historia que no se cierra con un punto final, sino con una coma, como dice ella, para continuar. No es historia de superación, es una historia de presencia. Gracias, Maggie.